Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal de Medicina Natural para el Cuerpo y el Alma. Mi nombre es Rosy y el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema de la empatía como la llave de la compasión. Pero antes quisiera compartir con ustedes un poquito acerca de mi vida, de mi experiencia y de cómo yo conocí la empatía o cómo yo la desarrollé a lo largo de mi vida. Pues bueno, mi historia empieza en relación a la empatía conocí el valor de la empatía cuando apenas tenía 12 años y sufrí una lesión a la columna. Me operaron, después de ello quedé incapacitada para volver a hacer gimnasia, lo cual era mi pasión. El haber estado años enyesada, estar en silla de ruedas después del posoperatorio y aprender de a pocos volver a caminar, me dieron la oportunidad no solo de tener una continua y mejor comunicación con Dios, sino de conocer personas maravillosas, personas que estaban en mi misma condición y otras en condiciones mucho peores que yo. Tuve que esforzarme mucho para volver a caminar y superar mi discapacidad. En muchas oportunidades tuve que aprender también a soportar y superar el bullying, ya que tuve que estar enyesada por 2 largos años que se me hacían eternos. También tuve que privarme de mis 2 únicos placeres en mi etapa de adolescente, que eran ir a la playa. Siempre me encantó y me encanta ir a la playa o hacer gimnasia. Es entonces que aprendí a sentir una compasión y empatía de quienes se encontraban en situaciones similares a las mías o iguales que las mías y deseaba poder ayudarlos. Pero siempre, en todo momento, no perdí la fe y siempre supe que Dios tenía grandes planes para mi vida. Porque como dice la palabra, Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman. Gracias a este capítulo de mi vida y en mi permanencia en el hospital, sentía más que nunca la presencia de Dios y del Espíritu Santo en mi corazón. Fue Él y solo Él quien me dio los dones que me hacían falta en ese momento para poder sobrellevar no solamente el dolor, sino el encierro, la impotencia, mi fragilidad. Y Dios a cambio me bendijo con muchas cosas. Me bendijo con resiliencia, me bendijo con paz, me bendijo con fortaleza, con determinación, con coraje, pero sobre todo con mucha compasión y empatía. Sin embargo, con el pasar de los años he podido darme cuenta de lo egoísta que pueden llegar a ser algunos seres humanos, porque veo que llegan a pasar por alto las necesidades de las demás personas, olvidando el segundo mandamiento, quizás uno de los más importantes, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aunque nuestra firme intención es amarnos unos a otros, solemos a menudo pasar por alto las necesidades de las demás personas y pasar por alto también las oportunidades de mitigar el sufrimiento de esas personas. Entonces, si nos preguntamos, ¿qué es la empatía? Se dice que la empatía es tener la capacidad de ponerse en los zapatos, en el lugar de esa otra persona. En primer lugar, hay que comprender las circunstancias de los demás y en segundo lugar, participar activamente en los sentimientos de esas circunstancias que provocan en ellos, en estas personas. Implica también sentir en nuestros corazones el dolor de esas otras personas. El apóstol Pablo recomendó manifestar sentimientos similares cuando exhortó a sus hermanos cristianos a regocijarse con los que se regocijan, llorar con los que lloran. Y añadió también estar dispuestos para con otros del mismo modo que con uno mismo. ¿Quién no se ha sentido, mis queridos amigos, conmovido al ver desgarradoras imágenes cuando vemos niños sufriendo, abuelitos abandonados, personas discapacitadas o una madre que sufre y llora al ver a su hijo que está sufriendo? Resulta muy difícil entonces poder entender los sentimientos de quienes tienen o pasan depresión
un defecto físico o incluso algún tipo de trastorno, si nunca han padecido ese tipo de problemas. Jesucristo fue el primero en demostrar empatía. Y así lo vimos, por ejemplo, cuando sanó a un sordo y en otra ocasión se fijó en una viuda que estaba a punto de enterrar a sus hijos y al ver el dolor desgarrador de esta madre, volvió la vida a su hijo. Hay 3 maneras entonces principales de ser más sensibles a las necesidades de las demás personas y a esos sentimientos. Y estas 3 virtudes o estas 3 cosas son escuchar, observar e imaginar. Escuchar, al escuchar con atención nos enteramos de las dificultades que están pasando esas otras personas. Y cuando mejores oyentes seamos, mejores serán las probabilidades de que abran su corazón hacia nosotros y nosotros poder ayudarlos. Observar. No todas las personas nos van a decir qué cosa es lo que le pasa porque hay muchas personas que son muy reservadas. Entonces tenemos que ser buenos observadores. Por último, también imaginar. ¿De qué manera? La manera más efectiva de cultivar la empatía es imaginándonos, planteándonos y haciéndonos preguntas. Si yo me encontrara en esta situación, ¿qué sentiría? ¿Qué haría? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué necesitaría? Los seres humanos en la mayoría somos sumamente imperfectos y nos resulta mucho más fácil juzgar los errores que comprender los sentimientos y las circunstancias de estas otras personas, que comprender sus angustias. Es importante por eso poder desarrollar la empatía y no condenar a las personas, no juzgar a las personas. En caso de que debamos aconsejar a alguien que haya errado, es muy probable que lo hagamos de manera mucho más bondadosa si comprendemos sus sentimientos y su sensibilidad. No hablemos de palabra ni con la lengua, sino en hecho y en verdad, como dice en 1 de Juan 3:17. A fin de amar en hecho y en verdad, entonces, primero hemos de percibir las necesidades particulares de los hermanos. Quizás no tengamos empatía por propia naturaleza, pero sí podemos cultivarla. Si escuchamos con más atención, si somos mejores observadores, si nos imaginamos con más frecuencia las circunstancias o las situaciones y tribulaciones por las que están pasando estas personas, como consecuencia nos vamos a sentir más impulsados a ser amorosos, a ser bondadosos, a ser compasivos con todos. No permitamos entonces, mis queridos amigos, jamás que el egoísmo ahogue y empañe nuestra empatía. Que cada uno tenga en cuenta no solo su propio interés, sino también la de los demás. Por tanto, tenemos la obligación moral de cultivar esa cualidad, la cual nos capacitará para ser mejores seres humanos, mejores padres, mejores vecinos, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores seres en la sociedad. Pero sobre todo nos va a ayudar a descubrir que hay más felicidad en dar que en recibir. Eso, mis queridos amigos. ¿Sí? Espero que estos pasajes de la Biblia, esta reflexión, este devocional sea de alimento para su alma, gratifique su espíritu, alimente su espíritu y lo haga pensar y reflexionar acerca de este valor que es muy importante. Saber ponernos en los zapatos de los demás y no juzgar. ¿Sí? Les invito a darle un like a este video, dejar sus comentarios y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. ¿Sí? Hasta la próxima y Dios los bendiga. Bye bye.